Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es nuestro programa del día de hoy, así que vamos con la siguiente exposición. Pero antes de ir con nuestros siguientes invitados, queremos recordarles que a través de nuestra plataforma aiiconecta.cl pueden acceder a nuestra feria laboral Yo Contrato Local, donde más de 30 empresas están ofreciendo puestos laborales para la región de Tarapacá. Solo deben hacer clic en la parte superior de su pantalla, donde hay un banner, y podrán acceder a lo que son estas empresas y también a sus ofertas laborales. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros siguientes expositores. Existen diferentes maneras que tienen las empresas de relacionarse con los liceos técnicos profesionales a través de la educación en línea con la ruta de la alternancia. Para conocer más detalles acerca de este tema, dejamos con ustedes a Andrea Garrido y José de Amesti, de Fundación Chile Dual, quienes además presentarán el primer estudio acerca del costo-beneficio de la implementación del Dual en Chile. Andrea, José, muy buenos días. Los dejamos con su presentación. Yo hoy día vengo a contarles, tal como lo decía la presentación, el cómo desde la empresa nos podemos conectar con la enseñanza media técnico-profesional. Nosotros somos una fundación que lo que buscamos hacer es conectar el sector productivo con los liceos técnicos profesionales de manera de poder mejorar la trayectoria formativa de los jóvenes de la enseñanza media técnico-profesional. ¿Y cómo hacemos esto? A través de proyectos de alternancia en educación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la alternancia? Bueno, la alternancia es una estrategia curricular que lo que hace es combinar diferentes espacios de aprendizaje, como por ejemplo el establecimiento educacional, con otros espacios, como son las empresas, las instituciones de educación superior, órganos del Estado, etc. Esta política pública fue creada este año para poder ampliar los espacios de formación de los estudiantes de la enseñanza media técnico profesional, de manera que puedan contactarse y vincularse con el mundo de las empresas previo a su egreso. Y de esa manera poder desarrollar sus talentos, descubrir su vocación. Esta figura muestra cómo un joven de un liceo técnico, además de formarse en el propio establecimiento, lo puede hacer en otros espacios educativos, porque se ha visto que eso genera un gran valor en estos estudiantes. El objetivo que busca la alternancia es entregar la oportunidad a los jóvenes de desarrollar y perfeccionar sus conocimientos, sus competencias técnicas y también desarrollar las habilidades socioemocionales o sociolaborales, fuera de este espacio netamente educativo. De manera que los estamos preparando muchísimo mejor para enfrentarse al mundo del trabajo. La realidad de los jóvenes de la educación media técnico profesional es que muchos de ellos se insertan al mundo laboral de manera temprana y algunos de ellos también van a la educación superior. Por lo tanto, esta alternancia como política pública en la enseñanza media técnico profesional abre muchas posibilidades. Hasta el año pasado, cuando hablábamos de alternancia, solo hablábamos de educación dual, que es la más conocida y la más antigua en nuestro país. Pero a partir de este año ya tenemos muchas más oportunidades, como les voy a mostrar a continuación. Esta nueva normativa reconoce como alternancia con el mundo del trabajo las visitas a empresas, las charlas de profesionales de una empresa a un liceo, a un curso de un liceo, la certificación, que una empresa pueda certificar ciertas competencias de estos jóvenes, poder realizar pasantías en empresas y la estrategia dual está contenido en este gran paraguas de oportunidades. ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para poder ofrecer programas de alternancia a estos jóvenes? En primer término, disponer de cupos para los estudiantes para que puedan desarrollar actividades relacionadas con lo que ellos están estudiando en el liceo, con su especialidad técnica, y que lo puedan ir a hacer al espacio de la empresa. Las actividades que ellos van a poder desempeñar en la empresa van enmarcadas dentro de un plan formativo. Por cierto que la empresa debe cumplir con toda la normativa de higiene y seguridad vigente, ser personas jurídicas constituidas y con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Pero lo más importante, contar con personal y equipamientos apropiados para que los jóvenes puedan
desarrollar su aprendizaje en ese otro entorno que no es la escuela. Y para ello va a tener que prepararse para recibir a los estudiantes y preparar también a los colaboradores que van a recibir a estos jóvenes. Nosotros siempre hemos dicho desde Chile Dual que la formación por alternancia se enmarca en el concepto de valor compartido, ya que todos quienes intervienen en ella ganan. En primer término, ganan las y los estudiantes que son el centro de estos programas, son jóvenes que experimentan en tiempo real lo que es estar inmerso en el mundo del trabajo, que muchas veces son habilidades que por más que las queramos simular en el entorno educativo, hasta que no las vivimos, no las desarrollamos y no las interiorizamos, empiezan a generar sus primeros vínculos con este sector productivo, pero también les sirve para darse cuenta si la especialidad técnica que ellos están estudiando es o no lo que quieren hacer para lo que queda de su proyecto de vida. Y sin duda que les permite desarrollar habilidades y actitudes en el ámbito sociolaboral. Pero no solo ganan los estudiantes, también ganan los liceos. Los liceos, al estar conectados permanentemente con el sector productivo, pueden alinear la oferta educativa que están entregando de manera que sea vinculada con el territorio, con qué necesidades tiene el territorio, pero también este vínculo estrecho que se genera con el sector educativo permite a los liceos que se puedan abrir espacios para que los docentes puedan seguir formándose en un proceso de formación continua de la mano con las empresas. Y también el liceo puede optimizar el uso de recursos técnicos que existen dentro del territorio, dentro de las empresas. El liceo no va a poder tener la última tecnología implementada en su establecimiento educacional, pero sí puede generar los espacios para que sus estudiantes y sus docentes lo experimenten en las empresas. Y finalmente, ¿qué gana la empresa? La empresa participa en la formación temprana de los jóvenes, va generando un semillero de técnicos calificados a los cuales después podrá contratar, pero también se generan otros beneficios dentro de la empresa. Hemos visto con las empresas que hemos implementado programas de pasantías y de formación dual que mejora el clima laboral, hay un desarrollo de liderazgo en los técnicos de mando medio y también existe un vínculo entre la empresa y su territorio a través de la educación. Ahora voy a dejar con ustedes a José Damesti, quienes les va a mostrar este primer estudio del costo y beneficio de la estrategia dual. Antes de despedirme, dejarlos a todos invitados a que como empresa evalúen la implementación de estos proyectos de alternancia en educación. Muchas gracias. Hola, ¿ahí se escucha bien o no? Perfecto, muy buenas tardes. Muchas gracias por la... Buenas tardes, bien digo, sí. Muchas gracias por la invitación. En las últimas slides que estaba presentando Andrea, habló sobre los beneficios y ventajas para las empresas. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles un estudio que aplicamos en Chile, donde le ponemos números y valores reales a esas ventajas para la empresa. Este es un estudio que realizamos desde la Fundación Chile Dual, en conjunto con Nestlé, el Ministerio de Educación, y el Instituto Económico de Zúrich en Suiza. Como ustedes verán en la primera slide, el título es ¿por qué las empresas entrenan a estudiantes? En Chile, la formación dual se implementó hace más o menos 25 años, ha ido creciendo con el tiempo. Para que se hagan una idea, hoy día tenemos alrededor de 170 liceos con formación dual, de un total de 950, lo que representa algo así como el 20%, un poquito menos, del total de la matrícula ATP. Los estudios y evaluaciones de impacto que se han realizado en el tema nos han mostrado que la formación dual genera ventajas y efectos positivos para los estudiantes en sus trayectorias académicas y laborales, ¿cierto? También les contó Andrea que los liceos se ven beneficiados de esta estrategia. Nosotros sabemos por nuestra experiencia que las empresas también reciben un importante beneficio, pero no sabemos el valor específico de esos costos o de esos beneficios, ¿cierto? Teóricamente la formación dual cuesta $3,
El Estado pone 1 y la empresa pone 2. Y la disponibilidad de la empresa a poner estos $2 y abrir las puertas para los estudiantes es fundamental y es una condición sine qua non para que la formación dual exista. Entonces necesitamos conocer los costos y los beneficios para entender de qué manera las empresas determinan su decisión de recibir o no a estudiantes. Entonces lo que yo les voy a presentar hoy día es, voy a partir con un contexto teórico sobre la inversión en capital humano, y luego voy a entrar de lleno en el estudio con la metodología, pero poniendo especial énfasis en los resultados porque tenemos poco tiempo. El informe va a quedar disponible, la infografía ya la tienen, entiendo, y nos pueden escribir y contactar para cualquier duda o si les interesa conocer más al respecto. Entonces, como ya decía Andrea, la formación dual es ventajosa para los 3 actores involucrados. Este estudio se enfoca particularmente en las empresas para evaluar los costos y beneficios para ellas de recibir a estudiantes duales. Pero antes de comenzar con esto, veamos cuál es el contexto teórico que nos dice la economía del trabajo respecto al entrenamiento y a la teoría de capital humano. Históricamente, desde los años 70, ¿cierto?, se sabe que las empresas van a entrenar o abrir sus puertas para entrenar a trabajadores, siempre y cuando sean los trabajadores, los beneficiarios del entrenamiento, quienes costeen la adquisición de estas nuevas competencias. No es que lo van a costear pagando, pero sí lo van a costear a través de una aceptación de un salario más bajo, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 o 20 años en el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, es que las empresas están cada vez abriendo más sus puertas para entrenar a futuros trabajadores o a estudiantes recién egresados de la universidad o de los colegios. Y eso contradice un poco la teoría clásica, ¿cierto? Porque las empresas no solamente abren las puertas, sino que también pagan salarios a los entrenados, a los pasantes, a los practicantes, ¿cierto? Que son las múltiples formas que toma el entrenamiento. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque ante ciertas fricciones de mercado, las empresas sí van a ver con buenos ojos el entrenamiento. ¿Cuáles son las fricciones de mercado? Por ejemplo, la escasez de trabajadores calificados. O, por ejemplo, una alta rotación. O, por ejemplo, una dificultad para llenar las vacantes. Si es que eso ocurre, y ya sabemos que está ocurriendo fuertemente en Chile también, entonces las empresas van a ver el entrenamiento como un mecanismo de invertir en capital humano y quedarse eventualmente con los mejores entrenados y contratarlos para que pasen a ser parte de la empresa. Ese es como el contexto teórico de todo este asunto. Ahora vamos a pasar a los números y a la práctica. Este instrumento que aplicamos en Chile se viene aplicando en los países del norte de Europa desde hace 30 o 40 años. Ustedes sabrán que los países como Suiza, Alemania, Austria, tienen una larga tradición en este tipo de educación, ¿cierto? De educación dual que, como explicaba Andrea, es alternar entre el liceo y la empresa, ¿cierto? El estudiante sale del liceo durante 2 días de la semana a aprender ciertos módulos prácticos en el lugar de trabajo, que sería la empresa. En estos países que acabo de referir, la proporción de estudiantes que van a este track es mucho mayor que en Chile, ¿cierto? Y ellos se han encargado de ir midiendo los costos y los beneficios para la empresa de manera de ir alterando el programa y hacerlo siempre atractivo para que las empresas mantengan su disposición a recibir estudiantes. Esta es la primera vez que lo vamos a aplicar en Chile. Lo aplicamos en el año del COVID, lo que dificultó un poco su implementación. Encuestamos a 109 empresas de un total de más de 1000 que les enviamos la encuesta, de 8 sectores económicos distintos y de varias regiones. Nos tomó 4 meses el levantamiento. Y lo que hace el instrumento básicamente es ponerle valor a cada uno de estos 4 costos y 3 beneficios que ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces, es un poco sofisticado porque el instrumento necesita ir a meterse a la contabilidad de la empresa prácticamente para poder construir cada una de estas categorías. Por ejemplo, va a ser necesario valorizar las horas hombres de cada uno de los trabajadores que tienen relación con los estudiantes duales para poder evaluar cuál es el costo de oportunidad de ellos al dedicar tiempo a entrenar en vez de realizar su trabajo, ¿cierto? Y eso ustedes lo pueden extrapolar a cada una de estas categorías. Entonces el instrumento es bastante extenso, nos tomó, no era algo que uno pudiera contestar
sentarse en el computador y contestarlo en un par de minutos, sino que muchas veces las empresas necesitaban reunir a trabajadores de distintos departamentos para poder contestar entre todos determinadas preguntas. Voy a explicar solamente a modo de ejemplo cómo se construyen estos costos. El más intuitivo, que es el costo laboral, y el más fácil de construir, consiste en los pagos que la empresa realiza a los estudiantes, que son en el fondo pagos simbólicos, porque no está permitido contratarlos mediante un salario formal, y también están aquí consideradas las asignaciones para colación, traslado, equipos de protección personal, etc. Otro ítem de los costos es el costo de entrenamiento, que es el tiempo que los trabajadores regulares de la empresa no pueden dedicar a su trabajo formal por el hecho de estar ocupados en entrenar al estudiante. Y eso en Chile promedio son 2 horas al día, más o menos. Ese costo hay que ir a valorizarlo, ¿cierto? Y no es un tipo de trabajador. Muchas veces convergen varios trabajadores distintos, supervisores, trabajadores de tareas calificadas, trabajadores de tareas semicalificadas, personal de recursos humanos. Todos ellos convergen en la formación del estudiante. Entonces hay que ir a valorizar cada una de esas horas. Luego están los costos administrativos, educativos, no me voy a detener en ellos. Voy a ir a los beneficios. El beneficio más evidente de recibir a un estudiante para la empresa tiene que ver con el valor que el estudiante agrega con su trabajo a la producción de la empresa. Ustedes podrán imaginar que el estudiante cuando llega pasa un tiempo aprendiendo, luego practicando y eventualmente comienza a realizar, al menos durante algunas horas del día, comienza a realizar tareas que aportan a la productividad de la empresa. Se pone a trabajar, digamos, junto con el maestro guía. Ahí, cuando eso ocurre, el estudiante está agregando valor. Hay que ir el instrumento lo que hace es detectar y dimensionar ese valor que el estudiante agrega. ¿Cuántas horas? ¿Qué tipo de tareas? Etcétera. Luego están los ahorros en contratación y en inducción, que solamente se hacen realidad si es que el estudiante queda contratado en la empresa después del programa. Cuando una empresa contrata a un trabajador, tiene que gastar en hacer un anuncio, luego hay horas hombres en entrevistas, en preparación. Si es que el trabajador queda contratado, ese trabajador va a demorar un tiempo en lograr que su productividad esté acorde a su salario, ¿cierto? Bueno, todos esos costos que la empresa incurre al contratar a un nuevo trabajador, se los estaría ahorrando si es que se queda con el estudiante dual una vez que acabe el programa. Pasemos a los resultados. Esta es la realidad de Chile. Tenemos aquí los costos de la formación dual, suman alrededor de 3.300.000 pesos al año. El costo más importante es el costo de entrenamiento, luego están los costos laborales y finalmente los costos administrativos. Si es que hacemos una mirada por sectores económicos, vemos que hay bastante heterogeneidad. El sector electricidad, metal mecánico y químicos están entre los 4 y los 5 millones, sus costos anuales por estudiante, mientras que el resto de los sectores es bastante más bajo. En salud y educación ustedes pueden ver que ni siquiera se llega a los 2 millones. Los tres sectores con costos más elevados son al mismo tiempo los tres sectores que son más intensivos en tareas calificadas, ¿cierto? Si es que analizamos ahora por el tamaño de la empresa, vamos a ver que en este caso no hay tanta variabilidad, contrario a lo que nosotros esperábamos. Nosotros pensábamos que las empresas más grandes iban a tener menores costos, ¿cierto? Porque al tener la capacidad de recibir a una mayor cantidad de estudiantes, podían disminuir sus costos fijos. No fue así. Y ahora nos saltamos a la vereda de los beneficios. El beneficio más importante es el valor productivo, de 900.000 pesos aproximadamente anuales por estudiante. El resto de los dos ahorros son menores porque están ponderados por la tasa de retención de los estudiantes, ¿cierto? O sea, sabemos, según este estudio, que un 16% de los estudiantes que van a la empresa se quedan contratados al final del programa. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí, pueden ver aquí en la slide de estos costos, estos beneficios, digo, de 220.000 pesos y 21.000 pesos, están ya ponderados por 0.16, lo que evidentemente disminuye su valor real para los estudiantes que se quedan. Y aquí podemos ver los beneficios por sector económico. Se repite más o menos un poco la tendencia de los costos. Los tres sectores más
intensivos en tareas calificadas son al mismo tiempo los con mayores beneficios, con la excepción de agropecuario, cuyos beneficios se salen un poco de la norma. Al comparar empresas de distinto tamaño no hay grandes diferencias, no significativas al menos. Y en este gráfico final lo que hacemos es contrastar ya los costos con los beneficios. Ustedes pueden ver que los primeros, los costos, superan por más o menos 2 millones al año a los beneficios. Vale decir, las empresas incurren en costos netos de alrededor de 2 millones al año por estudiante dual. Aquí podemos ver la figura por sector económico. Para todos los sectores económicos los costos son mayores a los beneficios. Está el caso agropecuario, donde están ahí casi raspando, pero para el resto la tendencia es más o menos la misma, ¿cierto? Y aparte de toda esta contabilidad que hacemos, o valorización de costos y beneficios, también les preguntamos a la empresa por aquellas cosas que son un poco más difíciles de valorizar, como la satisfacción, y aquellos otros beneficios que las empresas pueden percibir de su participación en la formación dual. Y cuando les preguntamos respecto a cuán satisfechas están ustedes, empresas, con la formación dual, en términos generales, un 64% nos responde que está satisfecha o muy satisfecha. En términos de balancear los costos con los beneficios, un 54% responde que está satisfecho o muy satisfecho. Pero cuando les preguntamos respecto del dual como un mecanismo para cubrir la demanda de trabajadores calificados, el 90 y tanto por ciento de las empresas se muestra satisfecha o muy satisfecha. Esto ya nos da luces de hacia dónde están mirando las empresas cuando reciben a estudiantes duales en sus dependencias. Otra pregunta, y con esto ya vamos terminando. ¿Qué tan importantes son las siguientes razones para formar a los estudiantes en su empresa? Vemos que las tres más relevantes tienen que ver con aquello que ocurre una vez acabado el programa. Por ejemplo, con obtener a empleados calificados porque hay una falta de ellos en el mercado laboral. O sea, las empresas están justificando su participación en la formación dual a través de esta posibilidad de obtener empleados calificados. Una segunda razón dice, por la oportunidad de contratar a los mejores estudiantes después de terminada su formación dual. O sea, y también muy relevante, y no puede ser tenido menos, una de las razones también más nombradas es hacemos dual para apoyar a la comunidad entregando alternativas laborales a los jóvenes, ¿cierto? Es importante tener esto en mente para la interpretación de los resultados. Y este es el gráfico típico donde uno proyecta costos y beneficios en capital humano, y aquí lo que nosotros hicimos fue graficarlo con la realidad chilena. En el eje horizontal ustedes podrán ver del mes 1 al 14, porque la formación dual dura 14 meses en 2 años, ¿cierto? Son 7 meses por año. Y ven graficado en la línea naranja o roja el valor productivo que va creciendo a medida que pasa el tiempo, porque los estudiantes se van volviendo más competentes, ¿cierto? Por lo tanto, van aumentando su contribución a la empresa. Y el costo de entrenamiento también se va reduciendo, ¿cierto? Debido a que los estudiantes cada vez necesitan menos horas de los maestros guías entrenándolos, o sea, se vuelven más autónomos. Y este costo, por tanto, se va reduciendo conforme avanza el tiempo. En el mes 13,5, las empresas nos dicen que el estudiante alcanza la plena productividad, vale decir, se vuelve igual de productivo que un trabajador normal de la empresa. Entonces, desde ese punto de encuentro de las dos líneas, hacia la izquierda tenemos el periodo de inversión, y desde ese punto hacia la derecha tenemos el periodo de retorno. Cuando el valor empieza a superar a los costos, ¿cierto?, empieza el retorno. El asunto es que el retorno en la formación dual en Chile está empezando a ocurrir justo cuando se acaba el programa. Dicho, puesto de otra manera, las empresas pueden empezar a percibir retorno solamente si es que se quedan con el estudiante contratado, ¿cierto? Esa es la figura final que ilustra este gráfico. Entonces, conclusiones finales. ¿Qué nos dice este estudio? En primer lugar, que hay costos netos de 2.100.000 pesos al año por estudiante para la empresa. Las empresas incurren en ese costo si es que participan en formación dual. En segundo lugar, el estudio nos dice que las empresas están satisfechas con la formación dual, y el 95% de las empresas encuestadas va a ofrecer la misma cantidad de plazas o más
plazas el próximo año. Entonces, si contrastamos la conclusión número 1 con la número 2, tendríamos una aparente paradoja, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que hayan costos netos y que aún así las empresas se manifiesten casi en su totalidad dispuestas a seguir o aumentar su participación en el programa? ¿Cierto? Entonces, explicamos esto a través de lo siguiente. Las empresas tienen un enfoque orientado a la inversión y ven la formación dual como un mecanismo para llenar puestos calificados. El 60% de las empresas en Chile, según la última encuesta de ANADEL, tiene dificultades para llenar vacantes. No encuentra disponibles en el mercado laboral a los trabajadores que busca. Y el 75% reporta que la escasez de estos trabajadores calificados atenta contra sus posibilidades de crecimiento. La tasa de retención del dual es del 16%, vale decir, el 16% de los estudiantes que participan en este programa se quedan contratados a las empresas, y las empresas entonces aquí lo que están vislumbrando es que participar en el dual les permite entrenar a estudiantes en las competencias que para la empresa son relevantes, y después del programa les permite incluso quedarse con los mejores estudiantes y contratarlos para ser parte de la empresa. Ese es el mensaje final que el estudio nos deja. El capítulo que viene, que ya es la sección, es como un corolario que sirve para la política pública, es como decir qué opciones tenemos para alterar este arreglo actual donde hay costos netos para las empresas, ¿cierto? ¿Qué alternativas tenemos de modificar algunos parámetros de manera tal de que el programa dual se vuelva más costo efectivo para las empresas, ¿cierto? Porque la situación actual, así como están las cosas, sabemos que las empresas eventualmente van a querer seguir participando de la formación dual en la medida en que opere como un mecanismo para identificar y seleccionar a los mejores entrenados, ¿cierto? Y satisfacer así sus necesidades de capital humano, pero nada nos asegura que eso vaya a mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Entonces un trabajador de la política pública visionario lo que haría aquí es alterar los parámetros de este programa de manera tal de asegurar que hayan costos netos cercanos a cero, ¿cierto? No puede ser que las empresas estén incurriendo en estos costos si es que queremos apostar a la continuidad, sustentabilidad y escalamiento del programa. Entonces, y esta parte sí que la voy a pasar muy rápido, si es que a ustedes les interesa profundizar aquí, pueden ver el informe. Pero este es el panorama actual y tenemos distintas alternativas. La primera es reducir los costos de entrenamiento, logrando que los estudiantes lleguen más preparados a la empresa y que los trabajadores tengan que invertir menos tiempo en formarlos. Si es que eso ocurre, la línea azul bajaría, ¿cierto? Y los dos triángulos se igualarían. Otra opción es aumentar el valor productivo, vale decir que los estudiantes lleguen también más preparados a la empresa para que puedan contribuir de mejor manera a la productividad de esta, y así subiría la línea naranja. Otra opción es subsidiar que el Estado, a través de, supongamos, de una franquicia Sense, otorgue a la empresa o reembolse el mismo valor en el cual la empresa incurre al año, de 2 millones. Un subsidio de 2 millones por estudiante entrenado al año. Si eso ocurre, la empresa igualaría costos y beneficios, ¿cierto? Y otra opción es alargar la duración del programa o bien comenzarlo antes, y también ahí veríamos cómo se modifican los triángulos de retorno. Así que esos son los resultados principales. Les agradezco mucho el tiempo y quedamos totalmente dispuestos para seguir profundizando cuando sea el caso, entregarles el informe y la infografía que resume todo lo que yo acabo de explicar de manera más amigable y en menos tiempo. Muchas gracias. Que nos llegaron, así que por un tema de tiempo vamos a hacer dos de las preguntas que llegaron hasta nuestro estudio. La primera dice, ¿cómo ha afectado la pandemia a la formación dual? Bueno, sin duda este año ha sido un año tremendamente complejo para todos, pero en especial si miramos algún sector de la educación, los jóvenes de la educación media técnico profesional han sido de los más afectados.
En primer término, no pueden asistir a sus clases presenciales a los liceos, donde ellos también tienen talleres y pueden realizar algunas labores prácticas, pero la educación dual en este periodo estuvo como un poco en el congelador, porque las empresas tampoco estaban recibiendo gente externa. Las propias empresas tuvieron que ajustar protocolos para que su operación pudiese salir adelante con sus propios colaboradores, y por temas de no exponer tanto a los trabajadores como a los estudiantes, prefirieron dejar esto stand-by, pero hoy día ya hemos visto que empresas han retomado el contacto con los liceos, algunas no lo perdieron nunca y algunas migraron el dual presencial que tenían a actividades en línea con los estudiantes, como por ejemplo la realización de actividades sincrónicas técnicas, un mecánico haciendo algún procedimiento en alguna maquinaria, en algún automóvil, la transmitían en directo con los estudiantes para poder resolver dudas, consultas, etc. Y aquí el llamado también es un poco a la innovación, a ver cómo la empresa sigue conectada con los establecimientos educacionales sin esperar a que tengamos que retomar la normalidad a la cual estábamos acostumbrados pre-pandemia. Creo que ahí hay que hacer como una separación entre antes de la pandemia y después de la pandemia, porque dice, ¿ha aumentado el interés de las empresas por la formación dual? A ver, nosotros como fundación llevamos trabajando alrededor de 5 años en este tema, fomentando y dando a conocer. Muchas empresas no conocían lo que era la formación dual, y la verdad es que hay interés, la empresa siempre tiene un poquitito de temor en embarcarse en estos proyectos, pero una vez que ya dice, ok, voy, y parten tímidamente con un grupo pequeño de estudiantes y ven lo que provoca estos programas al interior de la organización, como yo les decía, el tema del clima laboral, el desarrollo de mandos medios, etcétera, y por cierto, ver lo que provoca en el estudiante madurante, se torna responsable, se motiva con su especialidad, empieza a proyectar qué quiere hacer de aquí a futuro, eso a la empresa la motiva muchísimo y despierta interés. Hoy día las empresas están siendo cada vez más conscientes, como decía José, de que deben involucrarse en la formación. Tienen que ser un actor protagónico, porque si no la brecha que existe entre la formación y lo que demanda el sector empresarial se va a seguir acrecentando. Y en ese sentido la formación dual viene a resolver ese problema. Muchas gracias a ustedes por la invitación.